A través de una polémica ley en Florida, desde hoy queda prohibido el aborto a partir de la 6ª semana de embarazo. La norma impide a los médicos realizar o inducir una interrupción de la gestación. Una ley que entra en vigor y desata la controversia entre quienes apoyan el aborto y sus detractores. Esta prohibición de las 6 semanas del aborto en Florida va a obligar a las personas que necesitan servicios adicionales de aborto a recorrer largas distancias fuera del estado para intentar acceder a esta atención sanitaria o a llevar embarazos en contra de su voluntad. Quienes adversan al aborto dicen que la ley no lo impide, sino que lo limita y regula el interés económico de las clínicas dedicadas a esta atención. Pero lo que sí va a pasar con estos lugares que hacen aborto es que van a perder negocio. Van a perder un 50% de los abortos que hicieran. Y en la Florida eso representa más de $21 millones anual. Activistas a favor de la interrupción del embarazo estiman que las minorías étnicas, incluyendo los hispanos, serán las comunidades más afectadas por esta prohibición y apuestan a que más de 2/3 de la población votante en Florida apoye la enmienda constitucional prevista en noviembre, un desafío que comienza de inmediato. Y voten por la enmienda 4 para que siga adelante y de esta forma podamos limitar la interferencia del gobierno en las decisiones personales y privadas de los floridanos. Representa infanticidio porque permite el aborto hasta el 9º mes. Y las personas con que yo he hablado que están a favor del aborto están en contra de esta enmienda. En 2023, cifras oficiales registraron más de 84,000 abortos en Florida. En 15 estados del país, el aborto está prohibido a través de la vía legislativa o con restricciones. El reglamento permite el aborto antes de la semana de embarazo número 15 en casos de violación, incesto y tráfico humano, así como malformaciones del feto que comprometan la vida. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. El secretario de Estado Antony Blinken se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel este miércoles en un intento de impedir que las fuerzas israelíes invadan Rafah, la ciudad sureña de Gaza, donde cientos de miles de palestinos han buscado refugio. Mientras no está aún clara la intención de Israel, Blinken también pidió que Hamás acepte un acuerdo para liberar a 33 rehenes a cambio de un alto al fuego de 6 semanas y la liberación de algunos prisioneros palestinos. Estamos decididos a lograr un alto al fuego que traiga a los rehenes a casa y lograrlo ahora. Y la única razón por la que eso no se logrará es por culpa de Hamás. Hay una propuesta sobre la mesa y, como hemos dicho, sin demoras, sin excusas, el momento es ahora. Estados Unidos espera que un alto al fuego temporal conduzca a uno permanente, mientras Hamás tiene una ventana estrecha para llegar al acuerdo, ya que Netanyahu está presionando para empezar la ofensiva en Rafah con o sin trato. Entre tanto, la administración Biden sopesa traer a ciertos palestinos a Estados Unidos como refugiados, una medida que ofrecería un refugio seguro permanente a algunos de los que huyen de Gaza. Estamos constantemente evaluando propuestas de políticas para apoyar aún más a los palestinos que son familiares de ciudadanos estadounidenses y que quieran venir a Estados Unidos. Entonces lo estamos evaluando. No tengo nada que anunciar en este momento. Se trataría de palestinos de Gaza que son familiares directos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y que hayan logrado escapar de Gaza y entrar en el vecino Egipto. La propuesta de reasentar a ciertos palestinos como refugiados marcaría un cambio en la política y práctica de larga data del gobierno estadounidense. De hecho, desde su inicio en 1980, el programa de refugiados de Estados Unidos ha acogido a menos de 600 palestinos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.